Hola amigos, Dios los bendiga. Para nosotros es un gusto esta invitación que nos han extendido. Mi nombre es William Mora, mi esposa Luz Alba Poveda, pastores de la Iglesia Cristiana Monte de Dios. Y en esta hora queremos brindarle unos tips para administrar las finanzas en el hogar. Un tema muy importante y fundamental para que nuestros hogares sean de bendición. Entonces voy a dejarles con mi esposa que nos va a dar el tip número 1. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En uno de los tips que traigo en este día, vamos a ir al Salmo 24. El Salmo 24 habla y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que mora en él. Cuando el Señor está diciendo de Jehová es la tierra y su plenitud, está diciendo las finanzas, el dinero también pertenecen a él. Y el tip número 1 es: el dinero es de los dos. Esto no es mío. Si yo me gano un salario y mi esposo se gana su salario, eso le pertenece a él. No vayan a hacer algo que hizo una hermana. Una hermanita cogía al esposo y lo veía dormido y se levantaba a medianoche y sacaba de la billetera, le sacaba dinero para poder tener ella, porque ella no laboraba. Imagínate. ¿Será que tú me estás haciendo esto? No. Yo no sé, yo he sentido del Señor que se me han perdido unos que otros billeticos. No, señor. Señor, Entonces, perdónala. No. Entonces, ¿qué tienen que hacer ambos? Y más que todo, si la esposa no está laborando, hable con su esposo y dígale a su esposo: mi amor, necesito que me regales dinero para X o Y cosa que necesito, algo personal, porque el esposo es el que trae la provisión para el hogar. Tip número 2. Aprenda a tener un presupuesto familiar. Esto es supremamente importante. Es importante que lleven las cuentas, que ustedes sepan que los días que ustedes deben cancelar los recibos, las cuotas, todas las cosas. Esto es muy importante. Si tienen que pagarlo el estudio, el colegio de sus hijos, el planificar de pronto, esto es para servicios, esto es para arriendo, los que pagan arriendo, los que pagan la cuota del apartamento, los que pagan la cuota de su casa. Pero es muy importante hacer un presupuesto. En muchas ocasiones se generan bastantes conflictos por eso, porque no hay un orden. Dios es un Dios de orden y Dios le dice a usted en esta hora que planifique. Debe tener todo en orden y llevar y que esto no se vuelva en conflicto. Entonces a veces sucede que no, es que usted pague esto, y entonces dice no, pero es que a mí no, yo no alcanzo a pagar esto, y entonces a veces se genera conflicto. La escritura dice en Lucas capítulo 14 versículo 28 al 30 lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene con qué lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarlas. Vean lo que la escritura nos dice: planificar, ser organizados. No gaste más de lo que usted está ganando. Por favor, tengan mucho cuidado con endeudarse. Tip número 3. El tip número 3 dice: no comprar en exceso, comprar con sabiduría. Y eso lo generamos nosotras las mujeres, porque cometemos el error de ir al centro comercial y: mi amor, cómprame unos zapatos, mi amor. ¿Por qué? Cómprame unos zapatos. Y empezamos, tenemos 5 o 6 pares de zapatos y nos encaprichamos porque queremos otros. O ay, yo quiero comprar un adorno para la casa y resulta que no se necesita. Y apenas lo compra, lo trae y dice: ay, pero ¿para qué lo compré? Y ya se hace innecesaria ese gasto que se hizo en ese momento. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es no exceder las prioridades del hogar. Las prioridades son unas. Y ya los caprichos que tenemos, o el niño, el hijo le dice: papi, cómprame, y empieza el niño a hacerle pataleta porque quiere que le compren tal juguete, y ese dinero que vale 15,000, 20,000, 50,000, 100,000 pesos, ese juguete, algo que le ha comprado a sus hijos, usted lo va a necesitar para utilizarlo para un servicio, lo va a utilizar para el mercado, lo va a utilizar para llevar a un hijo al médico, porque uno nunca sabe en qué momento ese hijo se va a enfermar. Entonces, algo muy
muy elemental o de tener cuidado nosotras las mujeres, porque somos las que más tenemos ese problema de derrochar, es cuidar el dinero que tenemos en casa, no gastar más de lo que tenemos. Y tú dices algo que es muy importante. En muchas ocasiones es bueno como tener una caja menor, digámoslo de esta manera, para gastos que a veces suelen suceder. Un ejemplo, se les dañó una conexión eléctrica, ¿y de dónde va a sacar? Entonces, calcule, y como lo decíamos en el tip número 2, haga un presupuesto y calcule y tenga un dinero extra para esos gasticos. Exacto, eso es supremamente importante, ¿sí? Tip número 4. Aproveche los tiempos de rebajas. A veces es bueno tener y comprar todo esto, ¿sí? Entonces, permítame un momentico, qué pena con ustedes que me está entrando una llamada. No, mi amor. Ay, pero espérate un momentico. No, pero si estamos grabando, papi. Ay, sí. Ay, perdónenme un momentico, mis queridos amados. Ay, aló, sí, espérate. Ay, Bueno, ¿qué me tienes que decir? Es que estoy ¿cómo aquí en le una estaba grabación. diciendo, Bueno, sí, está bien. Listo, cuenta con eso. Entonces ya. Sí, ahorita yo te llamo. Ay, sí, espera. Ay, bueno, sí, perdón, qué pena. ¿Quién era? Era mi primo que me estaba pidiendo un favor. ¿Qué favor? Era que si le podía servir de fiador en la... Es que va a comprar un televisor de 51 pulgadas y pues me colocó como referencia. No, Willy, pero tú sabes que eso no se hace. Ay, pero yo ya Pero le si dije no que hemos sí. comprado nosotros un televisor de 50 pulgadas y tú sí le vas a permitir a él, y si él no paga, ¿no es que no está laborando? Ay, sí, perdóname. Bueno, yo ya hablo con él y ya le aclaro No, eso. amor, qué pena. Bueno, volvamos aquí a la realidad. Tip número 4. No sirva de fiador. Y ese es uno de los grandes errores que se cometen. A veces dentro del mismo entorno cristiano. Ay, hermanito familiar. Ay, ayúdeme, por favor. Y eso, ¿cómo genera inconvenientes en la hacen pareja? caras para que presten ese dinero. Y eso le ruega, mejor dicho, no, tranquilo, yo le prometo que yo a usted le voy a pagar. Usted sabe que usted es mi amigo, yo lo quiero mucho, usted es mi familiar, usted es mi primo querido. Y eso está generando conflictos. Entonces, la Biblia señala en Proverbios 6:1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos que salen de tus labios. Y en muchas ocasiones no se tiene en cuenta esto, ¿sí? A veces nos endeudamos por aparentar, ¿sí? Que si el uno que compró el mejor equipo de sonido, no, nosotros también, y no importa, y saquemos la tarjeta de crédito y la ponemos a 48 cuotas, y eso automáticamente le empiezan a decir, no, mire, la cuota le sale mínimo de tanto, usted la puede pagar, y uno nunca piensa en eso. No tienen mercado para la casa, pero sí para aparentar algo que no se necesita en el hogar. Ahora, aquí hay algo que es importante. Una cosa es aprovechar los momentos de rebaja. Pero mi esposa lo decía en uno de los puntos anteriores, no gastemos de manera innecesaria. La prioridad son las cosas de su casa y créanme que por eso se generan muchos roces en la pareja, muchos roces en el hogar y eso está desestabilizando la parte no solamente de la paz del hogar, sino la parte económica. Por favor, no sirva de fiador. Top número 5. Proveer para el hogar. Y primera de Timoteo 5:8 nos dice la palabra del Señor: porque si alguno no tiene cuidado de los suyos y especialmente de los de su familia, de los de la familia de la fe, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando el esposo no es el que provee para la casa, la palabra del Señor está diciendo que es peor que un incrédulo. El hombre es la cabeza sacerdotal del hogar. Mi esposo no se puede escudar en mí o descargar en mí porque yo estoy laborando. Él, como cabeza sacerdotal, es el que tiene que traer provisión para el hogar. Y acá dice, si no provee es peor que un incrédulo. ¿Qué pasa con lo que dice acá la palabra del Señor? Hay muchos hogares que se acostumbraron a que la esposa trabaje, o el hombre le dice, no, tú tienes que ayudarme a laborar, y se va la esposa a trabajar y él deja de laborar por quedarse en la casa. Tengan cuidado con eso,
porque es el varón el que es ordenado por Dios para levantar el sacerdocio, para proveer para sus hijos. Porque, ¿qué pasa? Si es la esposa y la esposa tiene un salario mínimo, no le va a alcanzar para todos los gastos de la casa y se van a empezar a formar conflictos en el hogar. Mientras el esposo, con todo respeto, se rasca la barriga ya en la casa, la esposa está trabajando, llega de trabajar y tiene que, aparte de eso, hacer los oficios y los quehaceres de la casa porque el esposo no es capaz. Entonces, ese es algo de cuidado. Proveer para el hogar. Importantísimo tenerlo en cuenta. Top número 6, y es un principio fundamental. Permítanme un momentico para que lo tengan en cuenta. Casados. Aquí hay un título o una casita que dice casa 2. Y hay un consejo allí que dice: no vivan en la casa de sus padres. Error. Oh, no hagan eso. Ese es un gran error de muchas parejas. Total. Ese es un gran error. Y la Biblia señala... Porque va a empezar la mamita a decirle: no se meta con mi chinito, así no cocine para mi chinito, es mi bebé. Y entonces empiezan a haber los conflictos en el hogar. Exacto. Créanme, los suegros son una gran bendición. Pero la Biblia señala en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice: y por eso el Señor dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es un principio claro y que muchas familias tienen esa clase de roces, como lo decía mi esposa, porque desafortunadamente ella le da temor. Un ejemplo, cocinar. ¿Y quién tiene que cocinar? La suegra. O ¿quién tiene que cocinar? Si tiene la cuñada. Ay, no, cocine, mire, yo hago el mercado y usted ayúdeme. Y eso genera conflictos. O en el caso si viven en la casa de él, del varón. Yo no digo que de pronto pueda haber un apoyo. Nosotros lo vivimos y damos gracias a Dios por nuestros suegros. Pero llegó el momento, como se dice, que teníamos que volar. Y créanme, hasta el día de hoy Dios ha sido tan fiel que Dios ha suplido todas nuestras necesidades y nosotros comenzamos a vivir, lo traemos a colación, ¿no, mami? De que vivíamos en un apartamento, prácticamente 2 cuartos, dos piecitas, digámoslo así. Y ya después de que tomamos esa decisión, era una casa de 8 de frente por 20 de fondo, imagínense, y nosotros nos sentíamos perdidos en esa casa. Pero saben una cosa, cuando dimos ese paso, Dios comenzó a bendecir. Dios comenzó a suplir nuestras necesidades. Y ese es un principio claro que muchas parejas no entienden. ¿Sí? Porque entonces a veces, como se dicen, son tan frescos, tan conchudos que, ay, suegrito, yo no le pago el arriendo porque es que no me alcanza. O pague usted esta vez los servicios y yo ahí voy descontándoles. Ese es un gran error que suele suceder. O sienten temor para salir del hogar de los padres por las finanzas que tienen que ellos enfrentar en ese momento. Pero créanme, cuando ustedes den el primer paso, como dice, casados, dos, solamente el esposo y la esposa, cuando ustedes den ese paso van a ver la mano de Dios, cómo les va a proveer y les va a bendecir para todo lo que ustedes necesitan. Eso es muy importante. Ahora, un séptimo tip, no tercero, séptimo. Voy a nombrar algunos enemigos del hogar en la parte de las finanzas, ¿sí? Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Un enemigo, la infidelidad. Cuando hay infiel, hermano, cuando la persona es infiel, sea él o sea ella, hermano, el tipo tiene que pagar no solamente su casa, sino tiene que pagarle a otra. ¿Sí? Y entonces son más gastos. Y lo más tremendo es que la otra le va a exigir más gusticos, detallitos. Y el otro baboso no hace sino endeudarse porque no quiere entender de que debe ser responsable en su casa. La falta de comunicación. Exacto. La falta de comunicación. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos? La falta de comunicación en el hogar es muy necesaria. Es importante porque si la esposa tiene necesidad económica,
tiene que sentarse y tener la claridad, la confianza con el esposo y decirle, mi amor, necesito una pijama. Necesito una pijama, papito. Amén. La chica la compramos. Necesito una pijama, necesito unas chanclas, papito, en esta cuarentena, mi amor. Y pedirle con confianza porque es su esposo. Y de la misma manera, si el esposo tiene alguna necesidad y si la esposa labora, yo no trabajo, mi amor, a mí no me vayas a pedir nada. ¿Sí ven cómo son? Tienen que tener esa comunicación. Entonces, otro factor de enemigos del hogar son los problemas económicos que se generan por la mala administración. Otro problema es la violencia. Cuando estos problemas conllevan a la violencia intrafamiliar, y entonces él se descarga con ella o ella se descarga con él, ¿sí? Y hay unas cosas que son muy importantes para concluir. Cuando usted trabaja poco, hay pocos ingresos. Cuando usted trabaja mucho, en muchas ocasiones son pocos los ingresos. ¿No le sucede y no le ha pasado que hay gente que dice, es que yo trabajo domingo a domingo y a mí no me alcanza la plata? Y una de las cosas es que la palabra es clara. 6 días trabajamos y el séptimo debemos honrar al Señor. Y para finalizar, en muchas ocasiones, suficientes ingresos, pero mala administración. Y eso pasa con muchos hogares. A veces trabajan los dos y gloria a Dios para esas parejas que trabajan los dos y pueden tener esas oportunidades, pero son malos administradores. Se van todos los días a comer a restaurantes, ¿Sí? uno de almuerzo de 160,000, 200,000 pesos y al otro día ya no tienen dinero para poder llevar los hijos al colegio. Bien, mis amigos, para finalizar, quiero recordarles un principio que es básico para los hogares. Si usted quiere la bendición de Dios, recuerde, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso lo dice la palabra del Señor. Y también quiero agregar este texto que está en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice, mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Pero si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y entonces el versículo 12 agrega, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Recuerde, es unidad. Ahora, ese cordón de 3 dobleces significa usted como esposa, usted como varón, pero el centro, el que une ese nudo, ese nudo, es el Señor. Y es importante que usted lo tenga en cuenta. Ahora, yo quiero agregar algo para concluir y orar. Y creo que tú estás de acuerdo conmigo, mamá. Es la importancia de que usted le dé a Dios lo que le pertenece. Total. Si Si usted es fiel con Dios, si usted diezma, si usted ofrenda, hermano, y si usted es fiel con el Señor, téngalo por seguro que usted no va a tener problemas económicos. Nunca. Y eso es algo que hemos aprendido. La palabra del Señor dice, el que es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Así que para nosotros es un gusto, un privilegio, nos honran poder estar aquí con ustedes. Esperamos que estos tips hayan sido de gran bendición y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada hogar que nos ve y te pedimos, Dios de la gloria, que ellos puedan establecer prioridades. Ayúdalos a que dialoguen, ayúdalos a que entiendan que esto no es guerra económica, ni porque el uno trabaja y porque gana más que el otro, no, que nunca se hieran y que nunca, Señor, se vayan, Padre, ni a golpes, ni a lastimarse con palabras, Dios. Padre, que estos hogares que nos ven sean hogares bendecidos por ti y que los principios que da tu palabra sean de bendición. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un abrazo, Dios los bendiga y gracias por permitirnos estos minutos. Amén. Chao, chao.